Un famoso cantante de los años 70 le quitó la vida a su propio padre, ya que creía que su padre era el mismo demonio y que él debía salvarnos a todos. ¿Quieres saber más? Quédate. Año 1954. Para este caso nos vamos hasta Córdoba, España, mi España querida. Allí nace Álvaro Rafael Bustos Ruiz. Poco o nada se sabe de su niñez. Él tenía un hermano, vivía con sus padres. Desgraciadamente su madre falleció a causa del cáncer y él era muy apegado a su madre, muy apegado. Álvaro se hace conocido en los años 70 al formar un grupo, el grupo Trébol, un grupo de música pop que alcanza el éxito en el año 72 con canciones como Carmen. Sacan varios discos, dan conciertos, giras, se hacen muy famosos hasta que 5 años después parece ser que van perdiendo popularidad y el grupo se disuelve radicalmente. Cada uno se va por su lado. Álvaro decide irse a Alemania e intentar allí hacer despegar su carrera en solitario. Él graba sus canciones en el estudio de grabación, está muy entusiasmado, pero no llega a grabar el disco porque pues no consigue llevarlo a cabo. Así que ya sin dinero, sintiendo el fracaso, sintiendo que no puede seguir adelante solo, decide volver a su casa en Córdoba, a casa de su padre. Su padre, catedrático de violín en el conservatorio, un hombre concertista, un hombre muy querido en su pueblo, lo acoge con todo el cariño del mundo en su casa. Le cede la planta de arriba de la casa, eran 2 plantas, y además le dice que él lo va a mantener, que lo va a ayudar, lo va a mantener económicamente y le asigna una paga de 1.000 pesetas a la semana. 1.000 pesetas a la semana, ahora mismo al cambio serían 6 euros, que es prácticamente nada, pues con eso no te llega para nada en España ahora mismo, pero en los años 70, con 1.000 pesetas tú podías hacer mucho, tú podías estirar bastante más el dinero. Yo me acuerdo, vamos, que algún fin de semana que salía con 1.000 pesetas, si me daban 1.000 pesetas, madre mía, podía pegarme un fin de semana, pero de locura, me llegaba para todo, para salir, para ir al cine, para comprar golosinas, bebida, lo que quisiera y todavía me sobraba. Así que eran otros tiempos, no como ahora. Bueno, como ya os digo, Álvaro se va a su pueblo a vivir con su padre y parece ser que allí empieza la locura, porque ese cambio de vida tan brutal a él le afectó muchísimo. Le afectó muchísimo y empezó a meterse en un mundo pues que no le vino bien para cómo tenía su cabeza. Empezó a leer libros satánicos, se metió de lleno en el mundo esotérico, pintó toda la planta de arriba de la casa de negro, paredes, ventanas, techo, todo de negro, vamos, no se veía ahí nada. Las ventanas cubiertas con telas oscuras, imaginaros, eso daba terror. Como os digo, Álvaro estaba obsesionado con los libros de magia negra, de espiritismo, de esoterismo. Su libro de cabecera era la Biblia satánica, imaginaros. Bueno, esto sumado a que empezó a tener alucinaciones. La planta de arriba de la casa, como os decía, todo negro, paredes, techo, ventanas, todo negro. Planta de abajo de la casa donde vivía el padre, todo luz. Un sitio donde vivía una persona normal, no como en la parte de arriba. Yo no me imagino qué pensaría ese padre, pero ¿qué le pasa a mi hijo? Que quiere estar aquí en plena oscuridad, algo le pasa. Álvaro veía a su padre, lo miraba y veía al mismísimo demonio. Veía a su padre y decía, el demonio se ha reencarnado en mi padre, él no es ya mi padre, él es un demonio. El pobre padre de Álvaro, un hombre normal con su trabajo, un hombre de 70 años, que llevaba una vida totalmente normal, pero él en su cabeza, mi padre es el demonio. Estaba obsesionado, comenzó a leer y a leer y a leer y a leer más libros y llegó a la conclusión de que él tenía que salvar al mundo, de que él tenía que acabar con ese demonio. Ese demonio
que no era un demonio, que era su padre. 4 de enero de 1987. Álvaro ya tenía 33 años, la edad de Jesucristo. Ese 4 de enero Álvaro sale como cualquier otro día normal a caminar por su pueblo y a comprar unas golosinas. Vuelve a su casa después de hacer sus compras. Ve a su padre en la casa. Y cuando ve a su padre, ve al mismísimo demonio. Sube corriendo al piso de arriba, a ese piso de paredes negras, techo negro, y arranca el palo de una de las cortinas, un palo de madera. Lo arranca y empieza a afilar una de las puntas. Después de esto, impregna ese mismo palo con ajo y con sal, haciendo como una especie de estaca, como si quisiera acabar con el mismísimo Drácula. Después de esto, se guarda o se esconde ese palo debajo de la ropa. Espera a la noche. Su padre se va a dormir. Pero Manuel, de 70 años, su padre, cierra la puerta de su cuarto con llave. Para mí ya esto es una señal de que el padre tenía miedo. Se olía que podía pasar algo, porque yo la puerta de mi habitación cuando voy a dormir la cierro, pero no la cierro con llave. No sé, yo creo que Manuel tenía miedo de su hijo. Álvaro va hasta la habitación de su padre y no puede abrir la puerta porque Manuel ha echado la llave. Fuerza la puerta y consigue entrar. Nada más entrar, empieza a arrojar sal sobre todos los muebles de la habitación. Después descuelga los espejos de la habitación y los pone boca abajo, porque él había leído en sus libros que el demonio podía traspasar los espejos, y él no quería por nada del mundo que ese demonio se reencarnase en otra persona. El padre se despierta y le dice: Álvaro, ¿qué estás haciendo? Álvaro no dice nada, no dice palabra. El padre empieza a asustarse. Álvaro se sienta en la cama junto a su padre y empieza a hacerle preguntas sobre su vida. ¿Te acuerdas de cuando mi madre murió de cáncer? Como echándole la culpa de que su madre hubiese fallecido. Manuel está aterrorizado e intenta levantarse de la cama y huir, pero Álvaro lo frena de una patada y lo tira al suelo. Lo tira al suelo, se pone sobre él, le arranca la camisa y le clava aquella estaca en el corazón. Manuel pierde la vida al instante. Tras esto, Álvaro se queda casi un día entero vigilando el cuerpo de su padre, vigilando que no haya ningún movimiento, vigilando que el demonio no escape de allí. Él ya había gritado: va de retro, Satanás, va de retro, maligno. Tras transcurrir varias horas vigilando el cuerpo de su padre, envuelve a su padre en mantas y lo mete en su coche. Empieza a conducir y en una finca lejana aparca. Se va como a una especie de granero y empieza allí a amontonar maderas, ramas, porque estaba intentando hacer como una pira funeraria para quemar allí los restos de su padre, porque así era como quería terminar con aquel demonio. ¿Qué pasa? Que le ve, le descubre el guardés de la finca y le dice: ¿usted qué hace aquí? Y Álvaro dice que el dueño de la finca le había dado permiso para hacer allí una fogata y hacerse unas chuletas. El guardés no le cree y le dice: anda, venga, tira y lárgate de aquí. Así que con las mismas, plan fallido, Álvaro se tiene que largar de allí. Comienza a conducir y ese día era la cabalgata de Reyes. Había muchísima gente en las calles, muchísima, familias enteras, celebrando. Se queda allí aparcado, esperando, con el cuerpo de su padre allí en la parte trasera del coche. Un montón de gente a su alrededor. Mientras tanto, en casa, había ido la asistenta, una mujer que iba allí a limpiar varios días a la semana. La mujer tocó la puerta y no abría nadie. De repente había una nota que ponía: hoy te doy vacaciones, vuelve mañana.
Claro, esta mujer se quedó, qué raro que me den vacaciones, voy a llamar al hijo, al otro hijo de Manuel, a ver qué ha pasado aquí, porque esto es rarísimo. Llama y este hijo, también que se encuentra esto muy raro, decide ir hasta la casa. Así que esta mujer y el hijo abren la puerta de la casa y empiezan a mirar a ver dónde está el padre y dónde está Álvaro. Llegan a la habitación de Manuel y se encuentran allí un charco de sangre. Y claro, ya se temen lo peor. El hermano también había visto cosas raras de su hermano Álvaro, así que decide directamente llamar a la policía. Aquí algo ha pasado y algo le ha pasado a mi padre. Está convencido de que algo le ha pasado al padre. La policía empieza a buscar a Álvaro por todas partes, empieza a buscar a Manuel, a ver dónde está. Y cuando termina la cabalgata, Álvaro, ya que no sabía ya qué hacer, iba ya directo a la comisaría. Pero antes de que llegue a la comisaría para entregarse, la policía que lo estaba buscando se lo encuentra y se lo llevan detenido. 6 meses después se celebra el juicio. Allí, durante el juicio, Álvaro se alegra de haber terminado con Satán, pero al mismo tiempo está muy triste porque su padre ya no está. Aún así, él dice que su misión por lo menos ya está cumplida. Él salvó al mundo. Finalmente es absuelto porque, pues eso, enajenación mental y que no estaba bien. Entonces es enviado a un hospital psiquiátrico durante unos cuantos años, donde queda al final en libertad. No se sabe qué fue de su vida, dónde está, qué es de él, qué hizo, qué no hizo. No se sabe nada de él. ¿Cómo os quedáis con este caso? ¿Por qué la gente que vio señales de que este hombre no estaba bien no buscó ayuda para él? ¿Por qué tuvieron que terminar las cosas así? Qué triste este caso, qué triste. Bueno, dejadme vuestras opiniones aquí debajo y nos vemos en el siguiente caso. Chao, sed buenos.